La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Doña Lilian, ¿cómo le va? Bienvenida. Muy bien. Gracias por la invitación. No, gracias por acompañarnos. Sé que se le hizo imposible estar aquí con nosotros y por eso quería aprovechar los primeros minutos. Mañana es el Día Mundial de la Salud. Sí. Pero este año se escogió la depresión en el Día Mundial de la Salud. ¿Usted me puede contar por qué? Bueno, con mucho gusto. Yo quisiera tal vez empezar dando una breve descripción de lo que es la depresión, ¿no? Antes de entrar a explicar un poco las razones por el Adelante. tema. Las personas que padecen de depresión generalmente lo que manifiestan es una tristeza persistente, ¿no? Y también manifiestan una pérdida de interés en las actividades con las que ellos normalmente disfrutaban, ¿no? Así como por la incapacidad para llevar a cabo aquellas actividades cotidianas durante al menos 2 semanas. Y más o menos esa es la definición que da la Organización Mundial de la Salud de lo que es la depresión. Ahora, como pueden ver, la depresión es una causa principal, ¿verdad?, de problemas de salud y también discapacidad a nivel mundial. Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas viven con depresión. Ese es un número bastante grande, ¿no? En nuestra región de las Américas, el cálculo es que la cifra alcanza unos 50 millones, es decir, del total de la población de las Américas, el 5% de nuestra población padece de esta enfermedad. Así que eso realmente ha motivado a los ministros, que son los que representan sus estados en los cuerpos directivos nuestros, manifestaron el interés de que este tema, ¿verdad?, salga como tema principal en el Día Mundial de la Salud, que estamos celebrando mañana, el 7 de abril. Algunas otras preocupaciones en relación a la depresión es que va en aumento y algunas estadísticas nos han demostrado en un periodo de 10 años, del 2005 al 2015, los casos de depresión han aumentado en un 18%. Ese es un aumento significativo, ¿no? Muy, muy significativo. Y también lo que se está viendo es que las personas que tienen trastornos mentales, y ahora ya hablo de trastornos mentales en general, no solo de la depresión, estas personas generalmente no cuentan con el apoyo que ellos requieren, ¿no? Y junto con el miedo y el estigma y los prejuicios y la discriminación, esto les impide muchas veces que reciban el tratamiento que necesitan y que les permita vivir vidas saludables y productivas. Así que lo que pretende la organización en el Día Mundial de la Salud y también a través de la campaña que va a relanzar una campaña sobre la depresión denominada Hablemos, que fue lanzado el año pasado, el 10 de octubre, que es el día que se celebra, es el Día de la Salud Mental, pero se va a relanzar de nuevo ahora para el Día Mundial de la Salud. Y lo que se pretende realmente es que un número cada vez mayor de personas con depresión en todos los países pida ayuda, ¿verdad?, y obtenga esa ayuda que requiere. Así que, en resumen, esas son realmente, digamos, las razones por las cuales este tema de la depresión, que es un tema que afecta a todos, ¿verdad? Aquí no hay, tal vez hay un grupo, digamos, de la población que es afectado más que otro, pero afecta a toda la población y es muy prevalente, ¿verdad?, en nuestra población. Así que se vio el interés de ponerlo, ¿verdad?, como tema central en esta celebración del Día Mundial de la Salud.
Doña Lilian, le quería preguntar justamente, y disculpe la ignorancia en mi pregunta, por supuesto no soy especialista en el tema, pero quiero preguntarle en cuestiones históricas, ¿cuándo fue que la depresión se empezó a tomar como una enfermedad y no sé, como una tristeza, digamos, que alguien tenía durante cierto tiempo, sino que empezó a tratarse como un problema de salud? Bueno, exactamente la fecha no sé, pero tal vez los profesionales de la salud pueden también contribuir a esto. Por supuesto, les preguntaré, lo que quería conocer, doña Lilian, es si hubo en algún momento, en términos generales, digamos, cuando no se trataba como una enfermedad y empezó más bien a verse como una enfermedad, y entonces empezamos a caminar justamente hacia empezar a entender cómo tratarla. Sí, bueno, la depresión es parte de un conjunto de trastornos mentales, ¿no? Y lo que era importante, porque muchas veces las personas no conocían o no conocen, ¿verdad?, los signos y los síntomas que están vinculados a la depresión. Entonces la Organización Mundial de la Salud, bueno, hay informes sobre la depresión. Hay un atlas también que es una publicación que ha sacado la organización, que habla sobre todas estas condiciones de trastornos mentales. El objetivo realmente es dar a conocer, porque muchas veces las personas no saben, ¿verdad?, cuáles son los síntomas y los signos de la enfermedad. Y es una enfermedad, como dije anteriormente, muy prevalente en nuestras poblaciones. Así que para la organización la depresión es una enfermedad y ha sido tratada como una enfermedad por mucho tiempo. Doña Lilian, le agradezco muchísimo habernos regalado estos minutos. Gracias a usted por esta oportunidad para hablar sobre este tema que es de suma importancia para no solo para nosotros como organización, sino también para nuestros países. Y otra cosa que yo quisiera, si me da 2 minutos, es hablar un poco sobre la campaña, ¿verdad? Porque esa campaña que se ha denominado Hablemos es de suma importancia, porque es una campaña que busca educar, ¿verdad? Educar sobre qué es la depresión, ¿verdad? Y porque en realidad se ha comprobado que el hablar, ¿verdad?, con una persona de confianza puede ser el primer paso para que esa persona se cure y que busque ayuda, ¿verdad?, y tratamiento con un profesional de la salud. Así que esta campaña se va a relanzar mañana y invitamos, ¿verdad?, a todos a sumarse a esta campaña denominada Hablemos sobre el tema de la depresión, ¿verdad? Y bueno, hay muchos mensajes que la organización ha desarrollado y tenemos hojas informativas, tenemos afiches, tenemos posts para redes sociales, tenemos también unos videos animados, videos testimoniales de personas que han padecido la enfermedad, tenemos cuñas radiales y bueno, muchos recursos técnicos y especializados. Así que yo les invito a que se unan, ¿verdad?, a esta campaña el día de mañana. Gracias, doña Lilian. De hecho, cuenten con nuestro apoyo en Central de Radios para lo que necesiten ustedes sobre esta campaña. Así es que muchas gracias, doña Lilian. Gracias a usted. Muchas gracias, doña Lilian. Hasta luego. Buenas tardes. Igualmente. Bueno, ha despertado mucho interés en redes sociales el tema. Gustavo Baraya, el presidente de la Cámara de Hoteles, dice: tema fundamental, Costa Rica debe tener más cuidado con respecto al tema de depresión. Inclusive más adelante, y lo podemos hablar después, mete un tema económico que señala que cuánto genera, digamos, en incapacidades médicas, de pérdidas para nuestro país. Jamás pretendía, por supuesto, que doña Lilian me diera la fecha concreta, pero me puse a buscar en la historia de la depresión que Hipócrates, el griego, le llamaba melancolía.
Sí, vieras que exactamente, si nos remontamos a los griegos, este señor Hipócrates tiene una teoría muy interesante de los temperamentos, ¿verdad? O desde esa época se empieza a desarrollar esta teoría, y hay una de los temperamentos que se llama melancólico, ¿verdad? Que habla mucho de esta introversión de la persona, de esta tendencia a la tristeza, de la tendencia digamos, a dificultades relacionales y otros aspectos, ¿verdad? Que están relacionados con esto. Entonces uno podría pensar que si nos remontamos a antes, ¿verdad? Casi que sería una de las primeras visualizaciones de la depresión, y ya tendríamos que ver ya pues los primeros CIE, las clasificaciones internacionales de enfermedades, o los DSM, ¿verdad? Los del diagnóstico y estadístico de mental, ¿verdad? Que ahí ya se va dilucidando, por ejemplo, ya la sintomatología depresiva, ¿verdad? Todos los síntomas, y hablamos de la depresión como un síndrome, ¿verdad? Como un síndrome que es un conjunto de signos y síntomas que afortunadamente pues estamos aprendiendo cada vez más a detectar a tiempo el problema. Y cuando trabajamos con los estudiantes de medicina, ¿verdad? Es que en medicina, por ejemplo, y bueno, todo esto que hablamos de la depresión es un gran avance, porque en medicina estamos acostumbrados a tocar al paciente, a ver cómo está, a ver si hay alguna inflamación, a sentir, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando trabajamos con lo intangible? ¿Qué pasa cuando no está una depresión y no podemos tomarle un examen de sangre a la persona para ver, como lo hacemos por ejemplo con un paciente diabético que tiene la glicemia alta, y diagnosticar una diabetes? En el caso de la depresión no es así. Entonces lo que nos quedan son los síntomas, los criterios diagnósticos, ¿verdad? Todos estos signos para poder decir que una persona está deprimida, por ejemplo. Entonces la posibilidad es de poder escuchar a la persona. Y toda esta campaña de Hablemos va enfocada en eso, ¿verdad? De poder hablar sobre la depresión y aprender a detectarla a tiempo. Sí, que por supuesto vamos a ir redondeando con el tema de la campaña a lo largo del programa. Después de que Hipócrates le llamó melancolía, en la Edad Media, no, en el siglo XVIII en Inglaterra hay un poeta, un médico de la corte y poeta, Richard Blackmore, que describe por primera vez la palabra depresión. Y después a inicios del siglo XIX, a finales del XIX, principios del XX, es cuando empezaron a estudiarse a profundidad. Pero es un tema muy interesante, porque entonces, contrario a lo que yo creía, don Alan, realmente desde el inicio, vamos, la depresión ha acompañado al ser humano durante toda su historia, pero desde que se identificó particularmente ha sido entendido, digamos, como una enfermedad. Sí, pero si lo vemos en la realidad de Costa Rica, y Mauricio no me deja mentir, es como los trastornos mentales son como el patito feo de la medicina, por eso que estaba explicando Mauricio. Claro. No es lo mismo que una persona diga, yo tengo diabetes o tengo hipertensión, que socialmente o culturalmente está aceptado como una enfermedad, te trata si no hay problema. Decir, yo tengo depresión, eso genera un proceso de estigma. Entonces, es un punto que Costa Rica ha venido trabajando constantemente. Actualmente todos los trastornos mentales se ven como un problema de salud pública, y hay estudios que demuestran que es un problema de salud pública. Si ustedes no recuerdan, en el 2012 salió el estudio de Abad de la Caja, donde indicaba que la depresión es la tercera enfermedad que más padecen los costarricenses. Y eso sorprendió a mucha gente, pero es una realidad, y es de las que más incapacitan, donde las personas más consultan. Y como no se ha dado una modificación en ese momento del proceso de atención, es de los que más son policonsultantes, o sea, no mejoraban. Actualmente estamos haciendo este proceso de modificación, y esperamos que este día y esta misma campaña nos ayuden también a seguir con los avances que hemos haciendo como país. Sí, que por cierto, y me van a disculpar, pero así como cuando uno dice tengo depresión, se genera un estigma alrededor de eso. Uno puede decir, yo tengo un médico de cabecera, yo tengo a mi psicólogo, pero todavía decir tengo a mi psiquiatra, o hoy donde mi psiquiatra va colado, ¿verdad? De un estigma también, claro, doctor. Claro. No, y viera que esto es algo que afortunadamente las nuevas generaciones van cambiando, ¿verdad? Porque cada vez más vemos adolescentes, padres jóvenes que buscan el apoyo y la atención a nivel de psiquiatría en momentos tempranos donde la depresión todavía no ha sido desarrollada tan fuertemente, o donde tenemos una depresión de leve a moderada, y la intención precisamente es esa, porque iniciando un tratamiento a tiempo podemos evitar que una depresión se convierta en severa y que ahí haya uno de los mayores riesgos, ¿verdad? Consecuencias como lo es el mismo suicidio, ¿verdad? Entonces en este caso ahí es donde es muy importante pedir ayuda a tiempo, y
evitar los estigmas y trabajar mucho con la parte de los mitos, no solamente acerca de la depresión, sino acerca del mismo suicidio. Sí, claro, que de hecho yo creo que se ha ido modificando el lenguaje en los últimos 50 años al hablar sobre estos temas y enfrentarlo y quitarle, digamos, el velo de mito y misterio que tenía. Pero es interesante lo que decía don Alan, porque creo, si no me corrige por favor, creo que fue en diciembre de 2014, donde se anuncia que se va a empezar, de que es obligatorio, digamos, que se reporte los trastornos mentales para lograr llevar una estadística, ¿verdad? Que no sea subregistrado. Exacto, ahí sí te corrijo con la fecha. Sí, fue incluido en el decreto de notificación obligatoria, el 37306-S, a partir del 12 de octubre del 2012. 2012. Exactamente, pero como es algo nuevo, porque no es lo mismo notificar Zika, chikungunya, que son muy fáciles, bueno, no tan fáciles, pero sí son más claros los síntomas para poder diagnosticarlo. Y se hizo un trabajo constante de socialización y sensibilización con los notificadores. Los primeros datos sí los tuvimos para el 2013. Entonces tuvimos los primeros datos de depresión, si no me equivoco eran 41.000, no sé si lo tienes a mano, 41.756 episodios. Hablando que lo que se notifica son episodios. Una persona puede tener 2 o 3 episodios en el año, o puede tener solo uno. Pero ese proceso de sensibilización nos ha permitido ser el primer país de América que tiene la notificación de depresión. Y nos ha permitido estos datos hacer diferentes estrategias, y esta modificación junto con la Caja, que ha sido nuestro aliado, el Ministerio es el ente rector y la Caja operativiza todo este proceso de atención, para hacer esa modificación de atención que se ha venido desarrollando actualmente en Costa Rica. De hecho, fueron 41.576 casos de depresión en 2013, 888 intentos de suicidio. Tuvimos para esa fecha. Sí, parece en el corte de 2013, 313 suicidios, trastornos afectivo bipolar 152 y esquizofrenia 215. Exacto. Actualmente tenemos para este año, y siempre aclaro este punto porque siempre que voy a alguna entrevista me dicen que está aumentando los intentos de suicidio, está aumentando la depresión. No, lo que está aumentando en este momento es el registro. En algún momento se estabilizará la variable y podemos ver alguna condicionante sostenible para decir de Costa Rica, pero para este año tuvimos 53.884 episodios de depresión. Se mantiene igual la misma variable que los otros años, 4-1 en relación de mujeres a hombres. Y con los intentos de suicidio tuvimos 1.110 intentos notificados. Lo importante es que este trabajo que hemos venido desarrollando y gracias por habernos invitado para poder hablar de la temática, es decir que Costa Rica ha avanzado con toda esta información, pero no nos quedamos con los datos. Así que eso nos está permitiendo actualmente para el día de mañana, que es el Día Mundial de la Salud y que se va con el lema Hablemos de Depresión, vamos a aprovechar para publicar la Estrategia Nacional para el Abordaje del Comportamiento Suicida, que es uno de los componentes de la parte más severa. Y esa estrategia permite ser el marco de atención donde todas las instituciones de los diferentes sectores van a saber cuáles son sus funciones para poder atender esto como una problemática de salud pública, que eso es lo que buscamos. O sea, realmente hay que entender que la depresión es una enfermedad tratable y que se tiene que ir trabajando sobre el estigma, y su condición más severa es que una persona llegue al proceso de comportamiento suicida, pero eso es prevenible, así como es prevenible la mortalidad materno-infantil, y Costa Rica ha luchado tanto y estamos en tan buenos índices. Lo que queremos es hacer lo mismo con la temática de suicidio. Ok, yo quiero dibujar este programa más o menos así. Quisiera abordarlo primero desde un punto de vista muy teórico, digamos, donde nos expliquen, ¿verdad? En cierto momento los voy a ir interrumpiendo con las preguntas de la gente que están ingresando bastante, y terminar con un tema más de servicio, es decir, más útil, de que por ejemplo, y será más adelante cuando les pregunte, cuando yo noto que yo o cualquier persona a mi alrededor tiene síntomas de depresión, ¿a dónde voy? ¿Verdad? ¿Qué hacer? Exactamente. ¿Cómo buscar ayuda? Terminaremos ahí, pero quiero que, además, voy a hacerles una pregunta de una vez que están hablando de Andrés Ramírez, que les pregunta, ¿qué hay de los trastornos de ansiedad? Yo los sufro hace tiempo y siempre los confunden con depresión. Bueno, mira, los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos van de la mano, ¿verdad? Sí. Recordemos que estamos hablando de trastornos neurobiológicos, ¿verdad? Porque muchas personas piensan que cuando hablamos de trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, disculpa la palabra, pero hay personas que dicen, no, que eso es pendejada, ¿verdad? Que por ejemplo, y le recomiendan a la persona con una depresión que lo que le falta, bueno, es levantarse temprano en la mañana, ponerse las tenis, correr las cortinas y salir a correr, ¿verdad? Si a una persona eso le ha servido para controlar algunos síntomas depresivos, excelente.
excelente, pero lo que nos habla precisamente es de que a la persona que le sirvió llegar, hablar un poquitito sobre su problema o salir a correr y mejoró, estamos hablando de posiblemente una reacción depresiva o un trastorno depresivo muy leve, pero no una depresión de moderada a severa. Entonces tenemos que hablar de mucho respeto con las personas cuando tienen un trastorno depresivo o un trastorno ansioso, porque tenemos que recordar que hay factores neurobiológicos, alteraciones a nivel de neurotransmisores, de funcionamiento cerebral, de receptores a nivel cerebral, que todavía no logramos entender del todo y que podemos ir viendo que hay medicamentos, tratamientos, psicoterapias que nos van ayudando a regular esos neurotransmisores, a regular esas afectaciones a nivel cerebral, pero que en el fondo es importante que aunque no veamos la situación directamente o no tengamos cómo medirla, porque como lo decía ahora, no tenemos una prueba, ¿verdad? Sangre, sí, ¿verdad? Exactamente, un examen de sangre específico, o un marcador biológico específico para depresión, sí tenemos que tener en cuenta de que hay un trasfondo biológico, ¿verdad?, en estas depresiones o en los trastornos de ansiedad. Es muy importante respetar a las personas que lo están padeciendo. Sí, que dicha que llegue a ese punto. Yo he escuchado a gente decirle a otra que padece algún ataque de ansiedad, es que vos sos valiente, ¿verdad? Digamos, y entonces a mí me parece, y que dicha que vamos aclarando mitos de una vez, y Andrés que nos preguntó, que hay que entender, por ejemplo, que la depresión no es un estado de ánimo, o sea, no es decir, exacto, estoy triste y estoy en depresión. La depresión tiene, exactamente, no, la depresión tiene razones químicas, biológicas, cerebrales, que no es que una persona quiera estar deprimida. Exacto. Exactamente, eso es sumamente importante, ¿verdad? Igual con los trastornos de ansiedad, ¿verdad? Con la pregunta que nos hace el joven, escucha así, ¿verdad? A veces me toca trabajar con una persona que está teniendo ataques de pánico, ¿verdad? Y es importante explicarle a los familiares o tal vez a la pareja de la persona, uno le explica que hay un sistema de ansiedad que todos tenemos y que es preventivo, ¿verdad? Todo ese sistema de ansiedad nos ayuda a protegernos, ¿verdad? Que les digo, pasa una moto rápido, uno puede sentir o que nos va a atropellar o algo así, uno puede sentir por un momento una sensación de ansiedad. Pero una persona con un trastorno de ansiedad, ese sistema de ansiedad es hipersensible. Entonces, dos personas se montan a la montaña rusa, una la disfruta, se siente bien, ¿verdad? Un subonazo de adrenalina y se sintió muy bonito, pero la otra persona tiene un ataque de pánico. Entonces, el estímulo es el mismo, pero la sensación o lo que mide ese estímulo, ¿verdad?, es diferente. Lo mismo pasa con la depresión. Podemos decir, bueno, pero mira, a todos nos está pasando esto en la situación del trabajo, todos tenemos una dificultad económica y yo no me deprimo. Sí, pero hay otras personas con ciertas tendencias neurobiológicas, factores genéticos, factores ambientales, factores psicológicos que han influido en su vivencia, en cómo vivencia las cosas, que sí pueden influir en que la persona desarrolle un trastorno depresivo. Dice Andrés, eso me dicen siempre, que fue lo que la gente le decía, ¿verdad? Eso me dicen siempre y siento que no se le da la importancia adecuada. Y él dice, en Costa Rica a veces se habla más de enfermedades exóticas que de otras como la depresión con tantos impactos personales y sociales. No, bueno, porque a veces hemos querido, no sé, me parece a mí como meter debajo de la alfombra los temas que no entendemos en todo su esplendor. Sí, o cuando tenemos mitos por esos temas como los de salud mental. Yo creo que lo importante es comenzar, y lo que hemos venido haciendo de trabajo constante, es visualizarlos para que se puedan atender como temas de salud reales y que la persona pueda tener este proceso de acceso oportuno a los servicios de salud en caso de que ya tenga algún trastorno, como lo tiene con cualquier otra condición de enfermedad. Y lógicamente hacer acciones preventivas. Si ya tienes factores de riesgo, como estaba diciendo Mauricio, si encuentras algunas condicionantes, pues hacer una condición preventiva. Y lógicamente como ministerio buscamos también hacer acciones de promoción. O sea, cuando hablamos de promoción no se habla de promoción de salud mental, promoción de salud física, no. Promoción de salud abarca todo. Y las mismas acciones, un ejemplo, las mismas acciones que utilizas para hacer promoción de salud para una cardiopatía, son las mismas que previenen de trastornos neurocognitivos. Entonces, son acciones que te reducen el costo, pero hay un gran beneficio para la población. Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando en ese proceso porque el estigma es uno de los mayores puntos que nos afectan.
Dice JW Jiménez, yo tenía ataques de pánico, me daba mucho en el trabajo y en las presas, gracias a un tratamiento lo superé. Hay que entender que tanto la depresión como los trastornos de ansiedad y en la mayoría de las enfermedades psiquiátricas, afortunadamente cada vez vamos aprendiendo más de ellas y entendiendo que hay terapias bastante efectivas. Digámoslo así, para tranquilizar un poquitito, ¿verdad?, a las personas que padecen o tienen algún tipo de trastorno similar, la depresión y la ansiedad es de lo que mejor responde a la medicación y a los tratamientos, afortunadamente. Entonces, por ejemplo, teniendo buenos medicamentos que se requieren, y ahora podemos hablar un poco sobre los tratamientos porque también hay muchos mitos, ¿verdad? Abordando una buena psicoterapia, atendiendo el apoyo de buenos profesionales, ojalá que trabajen en equipo, estos tipos de trastornos depresivos o de ansiedad pueden superarse. Entonces, no estamos en una época donde sea factible que verdaderamente un montón de gente padezca años de una depresión o de un trastorno de ansiedad. A veces tenemos como la idea de que el adulto mayor, ¿verdad?, este señor ya de 80 años que pasa triste, sentado en la poltrona, que ya no se mueve, que ya no habla, que ya no come y no tiene ninguna enfermedad precisamente médica, decimos, no, es que ya es por ser tan adulto, o sea, tan viejito, exactamente. Y en el fondo lo que está teniendo es una depresión de hace años que viene ahí afectándolo muchísimo y que esta persona podría tener una muchísimo mejor calidad de vida, a veces si se puede dar un tratamiento adecuado, ¿verdad? O sea, no la edad nos implica que tenemos que estar tristes, desolados, con toda la parte sindrómica de la depresión, pero en el fondo, en muchas ocasiones, y esto pasa también con mujeres adultas, mamás, abuelas, ¿verdad?, se deja a la persona que pase años y años y años con una depresión precisamente por el miedo a ser atendido, por el miedo a hablar, ¿verdad?, en muchos sentidos, o pedir ayuda a tiempo. Exacto. Dice el cantante, entraron como 10 mensajes de un solo golpe. Dice el cantante Chico Fonseca, saludos Chico, dice, la depresión no es un mito, es una realidad oculta y subjetiva. Cada depresión tiene una cara distinta. Exacto. Dice Poaz, muchas veces esos trastornos se consideran como un signo de debilidad de la persona, pero no como una enfermedad. Preguntan si la depresión, voy a ordenar un momento porque vienen un montón de preguntas entre diversos temas. Claro. ¿El trastorno de ansiedad es una enfermedad mental? Es un trastorno mental. Digamos que hay que tener en cuenta que cuando hablamos de trastornos mentales o trastornos psiquiátricos, estamos hablando de una cantidad de enfermedades que tienen por común o que se pueden manifestar a nivel de nuestra mente. Pero aquí hay algo que es importante aclarar. Cuando decimos, mira, tenés un trastorno mental, inmediatamente la persona lo que piensa, y perdón la palabra porque ya no la debemos usar, pero es tal vez para ejemplificar, es que la persona esté loca. El mito. Exactamente. Entonces, la locura, ¿verdad? Se hablaba antes más bien de lo que ahora entendemos como esquizofrenia o trastornos psicóticos, ¿verdad? De alteración de la realidad en esa mente. Pero la mayoría de los trastornos mentales están más relacionados con depresión y trastornos de ansiedad, ¿verdad? Que son la mayor cantidad de los trastornos que tenemos. ¿Me ayudan a calificarlos un momento entonces? Digamos, yo supongo que debe haber un montón de enfermedades, de trastornos mentales, pero digamos, las de mayor incidencia, depresión es una. Claro, y trastornos de ansiedad es la otra. Ahora, otros trastornos mentales, ¿verdad?, que podríamos nominar, es el trastorno bipolar. El trastorno afectivo bipolar, que cursa con periodos de depresión y otros periodos que llamamos fases maniacales, donde hay más bien lo contrario a una depresión, que es aceleración, verborrea, agitación, inquietud, ¿verdad? La persona está acelerada y se mete a veces en un montón de problemas. Eso es lo que llamamos trastorno bipolar. Otros tipos de trastornos de personalidad, como el borderline, trastornos narcisistas, trastornos obsesivo-compulsivos, etcétera, que son más rasgos de personalidad demasiado acentuados y que también influyen en que la persona se afecte. Y por ejemplo, otro trastorno que es muy importante es el trastorno esquizofrénico, ¿verdad?, que es lo que a veces nosotros o la mayoría de la población asocia a trastorno mental, ¿verdad? Cuando la persona habla de trastorno mental, inmediatamente se imagina a la persona esquizofrénica con alucinaciones, delirios, y no, trastorno mental implica abordar un montón de enfermedades. Los ataques de pánico no son un trastorno, son una manifestación
Exacto, un síntoma común de varios tipos de trastornos, especialmente los trastornos de ansiedad. Digamos, una persona con un trastorno obsesivo compulsivo en medio de una descompensación puede manifestar ataques de pánico. O una persona con trastornos, un trastorno de angustia, o una agorafobia, que es una persona que esté recluida en su casa, que no puede salir porque le da mucha ansiedad todo lo que hay afuera. Si la sacamos a la fuerza, puede entrar en un ataque de pánico. Ok, pero entonces, depresión daba la definición, doña Lilian, es un estado de tristeza. Por más, si lo pudiéramos ver según la OMS o los criterios, ¿verdad? Es un estado de tristeza constante, ¿verdad? La mayor parte de los días y la mayor parte del día, por más de 2 semanas. Eso es uno de los síntomas más importantes. Ahora, el otro también, que es muy importante en depresión, es una dificultad para volver a sentir placer con las cosas que antes nos gustaban, que es lo que llamamos anedonia, que es ya no hay un sentimiento placentero, que me gustaba ir al cine, me gustaba hacer ejercicio, me gustaba ir a jugar fútbol, me gustaba ver fútbol, y ya no lo estoy disfrutando. Y además la fatiga, ¿verdad?, constante, que en muchas ocasiones asocian. Esos 3 síntomas son principales, y ya hay otros síntomas adjuntos que entre más de esos síntomas haya, más grave puede ser la depresión. Ok, eso de la depresión. ¿El trastorno de ansiedad, cómo lo podríamos definir? Fíjate que los trastornos de ansiedad es eso, como una hipersensibilidad a las situaciones que normalmente se medirían como superfluas, ¿verdad? Una persona con un trastorno de ansiedad puede reaccionar con ataques de pánico o angustia importante, mantenida por, ¿verdad?, un X cantidad de tiempo, ¿verdad?, ante situaciones que normalmente a otra persona no le daría. Es como un estímulo, es como un hiperestímulo, una hiperrespuesta a un estímulo normal. Exacto, exactamente. Pensemos que una persona ante un problema pueda sentirse ansioso o angustiado, pero hay uno de los trastornos de ansiedad que se llamamos trastorno de ansiedad generalizada, que es un trastorno, como le diríamos que esta tal vez persona o familiar que hayamos tenido nosotros, que sabíamos que se preocupaba por todo, pasaba angustiada, no disfrutaba las cosas por el nerviosismo. Antes, si les preguntamos a las personas, ellos nos comentan que tenían familiares que padecían de nervios. Eso de nervios es muy posible que estuviera relacionado con trastornos de ansiedad. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Creo que la información, les decía fuera de micrófono, es básica para entender este tema y derribar los mitos. Entendimos que es depresión, entendimos que es trastorno de ansiedad, que es el trastorno bipolar. Bueno, el trastorno bipolar es otro tipo de trastorno que cursa con depresiones, pero no solo depresiones. ¿Verdad? El trastorno bipolar es un trastorno también a nivel neurobiológico, que todavía estamos tratando de entender en muchas circunstancias, y que afortunadamente cada vez estamos viendo que hay medicamentos que pueden ayudar a la persona, pero el trastorno bipolar se caracteriza por fases depresivas en varios momentos de la vida, ¿verdad?, por varias semanas o hasta meses, ¿verdad?, y por fases que llamamos maniacales. Estas fases maniacales son lo que les decía, compuestas como por síntomas de aceleración, irritabilidad, enojo, euforia, grandiosidad. La persona se mete en problemas, va a un casino, gasta dinero, se sale de los trabajos o mete más trabajo de lo normal, y empieza, por ejemplo, a no dormir. Todas estas características son las que a veces hay que descartar en una fase maniacal, y cuando una persona tiene fases depresivas, fases maniacales, digamos a grosso modo hablando del trastorno bipolar, es cuando consideramos que puede estar teniendo un trastorno bipolaridad. ¿Y la esquizofrenia? Ya finalmente. Mira, la esquizofrenia es todo otro grupo de enfermedades, más bien se habla, ¿verdad? Porque sí, ya no se habla de una esquizofrenia, sino de diferentes tipos de enfermedades que podemos catalogar como esquizofrenia. Y la característica principal en la esquizofrenia, ¿verdad?, es que hay alucinaciones y hay delirios y un deterioro funcional de la persona también a nivel cognitivo que se va dando por el tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando vemos esta película, a mí me gusta mucho trabajar con los estudiantes como con películas para que les queden no solamente los criterios, sino la idea. Mente Brillante, de Russell Crowe, ¿verdad? Es muy interesante esta película, los invito a verla, y ahí se valora y se visualiza muy bien lo que es un trastorno esquizofrénico de tipo paranoide, donde empiezan a haber delirios, ideas raras, fuera de lo normal, de persecución, más alucinaciones, visualizar cosas que no están ahí, o ver cosas o escuchar cosas que no están ahí. Alucinaciones auditivas también.
Don Alan, ¿hay carga genética en los trastornos mentales? Pues sí, o sea, sí se están analizando que hay diferente condición de carga genética, pero no se puede determinar que todo se deba a una condición de carga genética. O sea, hay que entender que también el entorno juega un papel muy importante. Una persona puede ser que tenga condición genética para alguna enfermedad específica de salud mental, pero si su entorno es favorable, no va a tener que desarrollarla. En algunas otras condicionantes, el entorno es el que juega como ese clic, ese detonante para desarrollar alguna enfermedad o trastorno mental. Dice Andrés, yo le doy gracias a la caja porque con fluoxetina que me receta mi ansiedad se controla muy bien. Dice con acento tico en Twitter, hay un tipo de depresión que paraliza el cuerpo, el afectado no puede ni moverse. ¿Cuál es este? Una depresión, perdón. Que paraliza a la gente, o sea, que no puede moverse. Una depresión que paraliza a la gente. Bueno, hay ciertos tipos de depresiones, o no sé si se estará refiriendo a una esquizofrenia que paraliza a las personas, que habla de catatonia, ¿verdad? Pero si hablamos de la depresión en algún momento sí hay personas que disminuyen, digamos, hasta su movilidad. Yo no sé si ustedes han visto una persona realmente con una depresión severa, puede verse disminuido hasta su movilidad, ¿verdad? No su habla, lentificación, y ya para llegar a estos puntos, ¿verdad? Es muy importante que la persona busque ayuda. No sé, bueno, ahora el comentario que hizo el radio escucha sobre la medicación que da la caja, ¿verdad? Verdaderamente lo que decimos es que las personas con trastornos mentales, especialmente depresión y ansiedad, no deberían de pasar muchísimo tiempo con todas estas sintomatologías si verdaderamente tenemos acceso a buenos medicamentos, y aún la caja tiene bastantes buenos medicamentos que pueden ayudar a una persona a no entrar en depresiones severas, a poderlos ayudar para que una depresión no se complique y puedan volverse otra vez funcionales. Entonces, un buen ejemplo es el que este señor da. Hay que recordar que los medicamentos antidepresivos, los medicamentos ansiolíticos, son medicamentos porque ya han sido comprobados que funcionan a través de múltiples estudios. Para que un medicamento salga a la luz, se venda, y muchísimo más para que la caja lo esté dando, es porque son medicamentos bastante seguros. Claro que sí tienen que ser medicamentos enviados por un médico, controlados por un médico, ¿verdad? Porque todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Pero en general lo que quisiéramos es desmitificar mucho de que los medicamentos psiquiátricos van a producirles somnolencia, van a afectarlos, van a dejarlos ¿verdad?, afectados a nivel cognitivo. Normalmente esto no pasa, ¿verdad? Y si verdaderamente se da con un apoyo a nivel de un buen profesional que esté mandando el medicamento de la forma adecuada para el trastorno que tiene la persona, los beneficios pueden ser múltiples, y la persona puede volver a su funcionalidad y evitar así muchísimas ausencias al trabajo y muchas consecuencias para la familia y para los niños, por ejemplo, también cuando los papás están deprimidos. Don Alan, pregunta, ¿el POAS y la depresión y estos trastornos pueden ser crónicos? Sí, o sea, una persona puede tener una depresión crónica, como indica Mauricio. Puede ser que no haya consultado por todo este proceso de estigma que hemos dicho, la persona se mantiene en su condición familiar. Hay que ver la realidad de cada una de las depresiones, pero sí, ya a veces ya cuando llegan al consultorio ya tienen una clínica florida. Y sí, pueden tener un trastorno crónico. Bueno, dentro de la misma definición de depresión hay condición de cronicidad, ¿verdad? Dentro de lo que uno define. Les preguntan qué porcentaje proyectado de la población costarricense tiene trastornos mentales. Actualmente el estudio se está terminando para saber todos los trastornos, porque incluyen otras condicionantes. Los trastornos mentales es un amplio grupo. Pero hablando de depresión, si hablamos por lo mismo que indican las estimaciones internacionales y los datos que nosotros tenemos, por lo menos una persona de cada 4 en Costa Rica va a tener un episodio depresivo en algún momento de su vida. Ok, 25%. El 25% de Costa Rica en algún momento de su vida va a tener alguna condición de un episodio depresivo. No sé si tiene que ver con el tema, pero me gusta leer todos los comentarios de la gente. Les preguntan qué opinan del abuso de la Ritalina en menores. Ok, digamos, eso es el tema que estábamos hablando. Cuando un medicamento se da porque verdaderamente la persona tiene un trastorno, entonces podemos hablar de que el medicamento se está dando adecuadamente. Exacto. A veces con la misma Ritalina y con los demás medicamentos hay muchísimos mitos, ¿verdad? Muchos padres de familia llegan con muchísimo temor a la consulta, ¿verdad? Teniendo un chico que a veces los mismos profesores le refieren a uno, porque estamos viendo que está teniendo todos los criterios diagnósticos de déficit atencional. Imagínense que es interesantísimo, pero a nivel de psiquiatría, ¿verdad?,
¿verdad? Los mismos trastornos tienen tanto mito alrededor, ¿verdad? Que a veces dicen, no existe el déficit atencional, lo demás hay niños que quieren jugar. Bueno, no precisamente. Hay niños que sí tienen un déficit atencional y que si no fuera con la ayuda de la parte terapéutica, del apoyo de los profesores, de las adecuaciones curriculares y en muchas ocasiones cuando se requiere de la medicación adecuada, estos niños no podrían salir adelante aunque fueran sumamente inteligentes, porque el déficit atencional es otro tipo de trastorno que es muy común en niños y que afortunadamente sí se puede tratar. Cuando hablamos de metilfenidato, de Ritalina, ¿verdad? Por ejemplo, es un medicamento que se puede dar, que es bastante seguro, que lo tiene la caja, bueno, la caja tiene un buen genérico en ese caso, y de una u otra forma puede beneficiarse a la persona o al niño, digamos, a través de la medicación a tiempo, si es que tiene el trastorno. Pero muchos papás, ¿verdad?, se manejan con el mito de que algo malo les va a pasar al niño, que va a quedar así como, perdonen la palabra, como tontico por el uso del medicamento, y no precisamente es así. Es lo que dicen. Exacto. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Mauricio, pero también es importante que últimamente, no sé si les ha pasado, pero ahora todo niño se le diagnostica que tiene un trastorno de hiperactividad de alguna de las condicionantes. Sí. Entonces, en ese sentido, el Ministerio se inició un proceso, un estudio con ese tema específico de la Ritalina para determinar cuáles son los criterios diagnósticos para uso de medicamento, para evitar que se sobremedique a pacientes que tal vez no lo meriten, porque y queda a criterio del médico definirlo. Pero a diferencia de otros países como Estados Unidos, que sí está bien definido cuándo se tiene que dar la Ritalina, claro, Costa Rica no tiene ese protocolo. Sí, entonces, es interesante. Hay que asignar ese protocolo. Es que profesores orientadores, por ejemplo, a la mitad de la clase le mandan la referencia de que tiene hiperactividad o que sospechan que tiene algún déficit atencional. A Chico Fonseca, que yo lo presenté como el cantante nacional, Chico, porque realmente me encanta como canta, pero yo me recuerda a Chico, y tiene razón, que también es psicólogo y psicoanalista, y que necesitan espacios para trabajar de estos temas. Yo voy a hacer una cosa con su permiso a la gente que nos está escribiendo. Vean, yo sé que si ustedes nos están escribiendo, lo están haciendo en el perfil público, y que por tanto ustedes están dándome a mí el permiso de hacer público lo que me están preguntando, pero aún así yo soy absolutamente respetuoso en algunos temas, y a mí me parece que el tema de la salud es un tema privado. Entonces yo iré leyendo los comentarios sin decir el nombre de la persona que los mandó, y eso es por un tema mío, así es que ustedes no se preocupen, van a identificar por supuesto su pregunta. Una amiga nos dice en Facebook, dice: buenas tardes, hace 8 meses un médico general me hizo 3 preguntas y con eso tuvo para diagnosticarme depresión. Me dio una receta verde, la cual no validé en ninguna farmacia, o sea, no compré los medicamentos. También me dio un frasco de pastillas para la ansiedad. Yo no tomé ninguno de estos medicamentos. Mi pregunta es: ¿hice yo lo correcto o tendría que haber ido a alguna consulta con especialista y no médico general para que me haga otro diagnóstico? Ok. La depresión es un trastorno que se dice que cumple los criterios de, digamos, como la situación del fenómeno del iceberg. ¿Qué significa eso? Que apenas de un 100% de pacientes deprimidos, solo un 10% es tratado y apenas un 1% es tratado por psiquiatras, especialistas. Más bien, cuando nosotros damos clases a los estudiantes de medicina, les preguntamos, bueno, un médico general puede tratar una depresión, un trastorno de ansiedad. No solamente puede, debe tratarlo. Debe hacerlo. Porque imagínense, de aquí a que le manden la cita, realmente, ¿verdad? A nivel de psiquiatría, social, ¿verdad? Y también ese es como un estigma que se asocia de que eso solo puede ser tratado por especialistas. Si fuese así, digamos, en el caso de la diabetes, pues solamente lo vería el endocrinólogo, y no es cierto, o sea, se trata también por médico general, ¿verdad? Ahora bien, algo que dice la señora que sí puede ser cierto es que parecería como que ella sintió como que en tan poquitito tiempo no le pueden hacer un diagnóstico así. Pues sí, lastimosamente a nivel de ciertas consultas, ¿verdad?, que el médico tiene muy poco tiempo, pues tiene que hacer preguntas muy directas como para verificar si hay síntomas relacionados con depresión o ansiedad. Lo ideal es que el médico tenga su tiempo para poder trabajar con la persona y detectar si hay síntomas, pero si el médico los detecta, pueden mandar medicación muy apropiada. Habría que ver qué medicación le mandaron a ella, pero podría haber sido muy beneficiosa, y la recomendación para ella es que vuelva a consultar. Eso le iba a preguntar, podría volver a sacar una consulta externa. Claro. Exacto. ¿Verdad? Y que vuelva a consultar si se sigue sintiendo como se sentía. Claro, porque el médico algo detectó, momento, ¿verdad? Claro. Y se le mandó algo, tal vez la señora no tenía como la confianza en sí como para tomar la medicación en ese momento, o no se la brindó pues el colega, pero de una u otra forma la idea es que si ella se sintió mal y detectaron varios síntomas de depresión o ansiedad, entonces
es importante volver a consultar, preguntar lo que tenga que preguntar. Yo siempre soy de la idea de que el paciente debe preguntar, debe saber lo que se le está mandando, debe investigar, y el médico tiene que ser un apoyo en ese sentido, ¿verdad? De poder sacar las dudas o evacuar cualquier incógnita o miedo que tenga el paciente. Además de lo que dije, que no iba a mencionar los nombres al aire, voy a darles otra opción, porque puede haber gente que no quiera revelar, digamos, datos sobre su salud en redes sociales. Si están en Twitter, pueden mandar un mensaje directo a la cuenta de Monumental. Yo estoy viendo aquí los mensajes directos en la computadora, así es que solo los veremos nosotros, la sala de redacción de Noticias Monumental. Y en Facebook nos pueden mandar también preguntas en mensajes directos que solo nosotros podremos ver. Dice un amigo en Twitter, la fluoxetina, que me hace gracia porque el doctor dijo que la caja tiene muy buenos medicamentos y se viene una lluvia de apoyo a medicamentos increíble. La fluoxetina es muy, muy noble. En mi caso no hay ni efectos secundarios, es muy efectiva, dice un seguidor en Twitter. Okay. Otro seguidor en Twitter dice, muy buen tema, hoy el de Matices, felicidades. Mi novia es diagnosticada de depresión y ansiedad y esto me ha ayudado a mí a entenderla en la relación. Mario... No, que digo el apellido. O un amigo en Twitter dice, hola Randall, gracias a la caja uso Venlafaxina desde hace 5 años. Estoy muy bien y nunca estoy somnoliento. A eso me refería con el apoyo en redes a los medicamentos. En medio de una crisis de ansiedad, ¿cómo es recomendable tratar a la persona para ayudarle de la mejor forma? Ok. En una crisis de ansiedad, las crisis de ansiedad, vamos a ponerlo en estas palabras, son muy feas, ¿verdad? Una persona que tiene una crisis de pánico, que es un ataque de pánico. Sí, es un ataque de pánico, ¿verdad? Es una sensación de angustia con sensación de muerte inminente, ¿verdad? Me estoy muriendo, algo me está pasando, me estoy poniendo mal, estoy perdiendo la cabeza. La persona a veces quiere salir corriendo, tiene taquicardia, sudoración, es una sensación angustiante muy, muy fea. Entonces, lo que podemos hacer con esta persona es tratar de calmarla, podemos utilizar algún tipo de sustancia para bajar la ansiedad, desde test para ayudarlo a tranquilizarse, y si la persona está medicada, por ejemplo con algún tipo de benzodiazepina o alguna medicación en gotas o tratamiento para bajar la ansiedad inmediata, podemos ayudarla con ese medicamento que ya ojalá el médico se lo haya mandado. Lo importante entender en esto es que hay medicamentos en los trastornos de ansiedad o ataques de pánico que se da un medicamento para bajar la ansiedad inmediata, pero que posiblemente el médico le haya mandado a la persona un tratamiento ya para tratar el trastorno de ansiedad. Recordemos que los antidepresivos, los medicamentos que se dan para trastornos de ansiedad no actúan inmediatamente. Entonces la persona no va a sentirse inmediatamente bien en una semana. Posiblemente duremos unas 3 semanas, 4 semanas o 6 semanas para ya llegar a una mayor estabilidad. Entonces esto es muy importante. Lo que pasa es que en los trastornos de ansiedad normalmente el médico manda este medicamento que es el verdadero, que sabemos que va a durar un tiempo en ayudar a la persona, más un medicamento que a veces es una benzodiazepina, como por ejemplo clonazepam en gotas y todo esto. Exacto, para bajar las crisis de pánico, mientras el otro medicamento va haciendo efecto. Y estabiliza y regula, exactamente. Dice otra amiga en Facebook, mi pregunta es ¿cuánto tiempo puede una madre llevar depresión posparto? ¿Podría alargarse más de un año? Sí, verdaderamente a veces vemos depresiones muy muy fuertes tiempo después del parto del bebé, y estas mamás en algunas ocasiones, ¿verdad? Arrastran esta depresión o estos síntomas depresivos por años. Pensémoslo, ¿verdad? En que tal vez a veces tenemos mamás que han tenido 3, 4, 5 hijos, ¿verdad? Y cuando uno ve, ¿verdad? Después del segundo hijo, arrastra una depresión y más bien fue acumulando lo de los demás, más las problemáticas, más todo esto, ¿verdad? Entonces, los condicionantes, exacto. Sí, recordemos que las mujeres, por la parte del hecho de los alteraciones hormonales, tanto en el embarazo, en la menstruación o en la menopausia, también tienen más tendencia a desarrollar depresión. Este sí voy a leer quién es, porque no es ningún dato de salud. Guillermo Marín dice, excelente el tema de hoy, pero me parece que debieron invitar a un psicólogo también. Bueno, gracias Guillermo por el... Claro, teníamos a la OPS, al director de la Secretaría, a un psiquiatra, pero por supuesto que todas las recomendaciones son bienvenidas. Bueno, en ese sentido, yo creo que es importante aclarar que la psicoterapia es muy importante a nivel del abordaje de una depresión.
Recordemos, ¿se puede aprender de una depresión? Mi idea es que sí, ¿verdad? Uno puede aprender, no es solamente la idea de dar medicación y quitar los síntomas, lo que pasa es que los síntomas sí hay que tratarlos, pero sí tenemos que entender que a través de los procesos psicoterapéuticos podemos ir entendiendo por qué se dio esta depresión y hasta salir resilientes de la situación. ¿Qué es resilientes? Es salir adelante y fortalecidos aún después de una situación muy triste o muy difícil. Entonces la persona con una adecuada psicoterapia es muy importante que la lleve para trabajarlo. También puede ayudar mucho en trastornos de ansiedad, en trastorno bipolar, pero por ejemplo la caja sí está trabajando mucho, por ejemplo en el Hospital Nacional Psiquiátrico, en la consulta de niños y adolescentes se trabaja en equipo, ¿verdad? Yo no sé qué haría si no tuviera a la psicóloga, a la trabajadora social ahí a la par, ¿verdad? Porque cuando trabajamos con niños y adolescentes nos encontramos, sí, que el niño viene con una depresión o el adolescente, pero que a la par hay una problemática familiar muy importante, donde la trabajadora social tiene una función muy importante y obviamente la psicóloga tiene función psicoterapéutica fundamental. Recordemos que el adolescente en muchas ocasiones es el paciente identificado de la casa. ¿Qué significa eso? Que el adolescente lo que nos está diciendo con una depresión, con meterse en drogas, con un embarazo o con intentos de autoeliminación, es que algo está pasando en casa. Dice un amigo también, dice, hola, buen programa. Mi hermano tiene Tourette y pasa con depresión y las drogas lamentablemente son fortísimas. ¿Alguno de ustedes podría darme una sugerencia? Sí, tal vez la sugerencia mejor es que se consulte. El trastorno de Tourette, ¿verdad? Son tics fonológicos y de movimiento, ¿verdad? Muy fuertes, que involuntarios de la persona, a veces están muy relacionados con trastornos de ansiedad y rasgos obsesivos. Entonces, verdaderamente este tipo de trastornos funciona o reacciona bien a algunos medicamentos, pero hay ciertos trastornos, ¿verdad? Tipo Tourette que son difíciles de tratar. Entonces, hay que seguir buscando hasta dar con la medicación adecuada y ver también si hay algunos otros tipos de terapias que puedan funcionar, pero en general entiendo que la situación puede ser a veces desesperante para la persona y para los familiares. Don Alan, tal vez usted pueda ayudarle a este otro amigo que pregunta dónde puedo conseguir estudios sobre depresión asociada a ambiente laboral. Realmente estamos haciendo varias. Lo puede consultar con la Secretaría. El correo para hacer las consultas es secretariasaludmentalcr@misalud.go.cr. Ahí tenemos diferentes. Pues larguísimo. Sí, es muy largo. Secretaría Salud Mental CR. Repito, todo seguido y minúscula, Secretaría Salud Mental CR, @misalud.go.cr. Nosotros estamos haciendo, es parte de las funciones que tiene la Secretaría, desarrollar procesos de investigación. Y entre ellos estamos buscando la parte laboral, no solamente con depresión, sino con otros trastornos y factores psicosociales en el ámbito laboral. Entonces se puede solicitar y con mucho gusto le podemos dar la información. Pregunta a otra persona, yo padezco de la tiroides y tengo ataques de ansiedad, cualquier acción o salir de mi casa en ese momento estoy desanimado. También consulta. Recordemos que un trastorno tiroideo, ¿verdad? Especialmente el hipotiroidismo, puede afectar en depresión y puede afectar en muchos otros aspectos de ansiedad, pero habría que ver si la persona, además del trastorno tiroideo, tiene lo que llamamos un trastorno de ansiedad, ¿verdad? Con esta sensación de crisis o de angustia importante a la hora de salir. Recordemos que la depresión, por ejemplo, ahora estábamos hablando de todos estos tipos de enfermedades, ¿verdad? Esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos de ansiedad. Veamos que cualquiera de estos trastornos puede cursar también con depresión. O sea, no es que son exclusivos. Uno puede cursar con el otro. Igual pasa con los trastornos médicos. La diabetes puede cursar con depresión, sí. Un problema hepático puede cursar con una depresión, sí. El cáncer normalmente cursa con depresión. El Parkinson, el Alzheimer, la mayoría de las enfermedades pueden complicarse con depresión, y el problema con la depresión es que nos afecta en todo sentido. Entonces siempre cuando formamos a los médicos generales o médicos especialistas en otras áreas, les decimos, bueno, si están con cualquier tipo de enfermedad, traten también la depresión, porque les va a complicar cualquier cosa, les va a complicar de muchas formas, va a ser mucho más complejo la recuperación del paciente en cualquier otro tipo de enfermedad. Pregunta una amiga, ¿por qué se dice que consumir imipramina presenta tendencia al suicidio?
Hay medicamentos con los cuales hay que tener más cuidado que con otros a nivel de cuando uno va a medicar a una persona con un riesgo suicida. En general, todos los medicamentos, cuando hay una persona con un riesgo suicida de moderado a alto, tienen que ser manejados por los familiares. Exacto. ¿Ok? Por lo menos hasta que pase la crisis suicida y estemos claros de que la persona ya el riesgo bajó. La imipramina es un medicamento como cualquier otro que hay que tener cuidado cuando una persona con riesgo suicida la está tomando, ¿verdad? Porque lo que no queremos es que en medio de una situación de impulsividad, una llamada, una situación de efecto gatillo, vaya a ser un intento con pastillas, ¿verdad? Dice una amiga también, dice, hola, a mí me agarran muchos nervios cuando estoy sola en mi casa, siento que alguien puede estar ahí y me va a hacer daño con cualquier sonido, me asusto, ¿cómo le puedo llamar a eso? Y además suelo tener sueños muy feos que me muero o que me quieren hacer daño siempre. Ya habría que valorar el caso, ¿verdad? Porque habría que ver si eso puede ser una situación de ansiedad relativamente normal o más relacionada con la personalidad de la muchacha, ¿verdad? En este sentido, o si pudiéramos estar ante un trastorno de ansiedad que se está manifestando de esta forma. Entonces la recomendación es que consulte, ¿verdad? Y que le dé importancia a esos síntomas, porque ella merece estar bien, ¿no? Ojo la opinión de esta amiga también que escribe, dice, tengo un familiar diagnosticado bipolar, mi criterio muy personal, dice ella, es que si se le enseñara a los niños inteligencia emocional, este tipo de problemas serían cada vez más escasos. Se tratan con medicamentos, pero no se trata el problema de fondo que generalmente está asociado a traumas y maltratos. Niños sanos y felices disminuirán la población de adultos con problemas psiquiátricos. Podría ser, ¿verdad? Si lo vemos desde esa perspectiva, uno ve que lo que decía el doctor Rímola, ahora, si pudiéramos formar en prevención, muy posiblemente muchas personas estarían mejor en su salud mental. Por eso la salud mental, ¿verdad? Es primordial en estos momentos. Estamos viendo muchas patologías de salud mental debido a que los niños están viviendo situaciones de abuso, violencia, agresión, y todo eso exacerba después trastornos mentales. Pero recordemos que también muchos de estos trastornos tienen un componente marcadamente neurobiológico. O sea, digámoslo así, hay 3 factores que pueden interrelacionarse unos con otros en la depresión o trastornos mentales: el factor biológico, el factor ambiental y los aspectos psicológicos de la persona. ¿Okay? Digamos, cómo esa persona fue criada, cómo esa persona fue, si se le dieron fortalezas, habilidades para la vida, o al contrario, si esta persona fue violentada, abusada, agredida, ¿verdad? ¿Cómo está ese factor psicológico? Entonces, estas 3 cosas, estos 3 aspectos, biología, psicología de la persona y ambiente, digamos, como que interrelacionan y van muy relacionados con los trastornos mentales. Voy a hacer la última pregunta de redes hoy porque necesito hacer una pausa y un par de datos más. Dice un amigo, tengo problemas con el Epival y clonazepam, me lo dieron para un trastorno bipolar y desde eso tengo problemas para eyacular. ¿Es normal? Podría ser que algunos tipos de medicamentos puedan producir alteraciones a nivel sexual. Entonces la recomendación es que esta persona mejor consulte, pero es importante que no deje el tratamiento mientras el médico no se lo suspenda, porque una persona con un trastorno de estos mentales, si deja la medicación, puede descompensarse. Entonces, a pesar de que hay algún efecto secundario de estos, lo mejor es consultar. Antes de ir a la pausa, doctor Rímola, necesitaba un favor y es que me ayude con estadísticas. La depresión, para ya terminar esta parte informativa del programa, depresión afecta a 1 de cada 4 personas. Sí, en algún momento de su vida. En algún momento de su vida. ¿Más hombres o más mujeres? Normalmente cuando se manifiesta más que todo en las mujeres. Vemos una relación de 4 a 1. Sí, un montón. Sí. 4 a 1. Sí. Mujeres versus hombres. También hay que ver que no necesariamente quiere decir que se vea más mujeres, sino que las mujeres también consultan más. Sí. Entonces se ve esa condicionante. En todo consultan más. El hombre trata de no consultar por todo el proceso del estigma. Sí. Y además somos más irresponsables los hombres. Ya lo veíamos en el INEC también. En edades. En edades. Aquí yo lo tengo en estadística, te lo voy a dejar en un cuadro, pero el último año tenemos cuadros de niños de 3 años, que algunas condiciones se ven, hasta mayores de 75 años. El grosso que tenemos es principalmente en el inicio en la población adolescente, entre lo que son los 14 hasta los 64 años. Y la mayor cantidad de episodios sí están en la edad productiva laboral. Productiva laboral.
Área rural versus urbana, ¿tienen ese dato? Sí tenemos los datos por localización, pero como se registra cuando la persona consulta, lógicamente San José es el que más tiene. Claro, por supuesto. Suicidios. Otro tema. Al que vamos a entrarle rapidísimamente, porque no nos queda mucho tiempo, pero quería ser muy informativo. En el tema de suicidios, ¿qué datos tiene Costa Rica? Realmente nosotros tenemos los datos desde 1960, 1970. Bastante. Tenemos un buen registro sólido con respecto a los temas de suicidios. Anteriormente la gente lo habla como que hay un suicidio por día en Costa Rica. Realmente eso varía con los años. Últimamente tenemos una tendencia a la baja. Estadísticamente, te digo, lo que se llama R2 todavía no es una tendencia marcada constante, pero estamos en ese proceso. En cuanto a prevalencia hombre-mujer, con los suicidios es más los hombres los que los consumen. Tengo la impresión del informe, si no me corrige por favor, que los hombres son los que presentan más suicidios que las mujeres, pero los intentos de suicidios tienen más las mujeres que los hombres. Exacto. Sí, es totalmente curioso. Exacto. ¿Tienen definido por qué? ¿Lo han averiguado? Bueno, es interesante. Mira, la conducta suicida mortal es la que se da más en hombres, o sea, los suicidios consumados. En cambio, la conducta suicida no mortal es la que se da más en mujeres. Y hay dos razones que tal vez se han tratado de investigar. Sí. Uno, ¿verdad?, es que los hombres tienden a utilizar métodos más agresivos, ¿verdad? Por ejemplo, pistola o precipitación o ahorcamiento. En cambio, muchas mujeres pueden utilizar, también hombres, pero muchas mujeres utilizan medicamentos, lo cual da más chance de poder salvarle la vida, salvar a la persona, de que lleguen a emergencias y se le puede salvar. Y la otra posibilidad es que las mujeres tienden a hacer más intentos de autoeliminación, dando un mensaje con esto de que necesitan ayuda, pero en muchas ocasiones el hombre, ¿verdad?, ya llega a puntos muy importantes de depresión, donde la situación impulsiva, agresiva del hombre hace que las situaciones sean ya con menos posibilidad de ayuda, o sea, el hombre se mata. En cambio, la mujer intenta y afortunadamente se le puede ayudar. Y ese punto es importante que dice Mauricio, porque a mí me consultan, es que está llamando la atención. No, una persona que intenta suicidarse es porque está pidiendo ayuda, no está llamando la atención. En el hombre, lamentablemente, como bien lo vimos, en toda la condición no consulta, entonces se va afectando hasta que ve la única solución para su problemática, sea cual sea, como el suicidio. Entonces llega a consumar el suicidio con más facilidad que la mujer. Y además tenemos un estigma rarísimo de no pedir ayuda a los hombres. Sí, exactamente. Sí. Es la construcción de nuestra masculinidad, ¿verdad? Así es, nosotros nunca pedimos ayuda. 3:13, necesito hacer una nueva pausa comercial. Les quería plantear un tema, porque en Matices siempre el invitado escoge la canción de cierre. Así es que en esta pausa escogemos junto la canción de cierre. Son las 3:13 y al regresar nos van a quedar unos minutos que quería ir a la parte utilitaria, digamos. Si yo creo que tengo depresión, si veo alguno de estos síntomas, ¿qué hago a partir de ese instante? Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Yo puedo ir a un EVAIS si yo creo que yo lo tengo, o veo a alguno de mis familiares cercanos con lo que ustedes nos han descrito hoy como síntomas de depresión, de trastornos de ansiedad, de trastorno afectivo bipolar o de esquizofrenia. ¿Puedo ir a un EVAIS? Sí, es correcto. Dentro del proceso de modificación que se ha venido haciendo con la caja es que se ha iniciado un proceso de capacitación con lo que se llaman guías MHGAP, que habla de todos estos trastornos y le permiten al médico de atención primaria tener un mejor criterio diagnóstico para poder encontrar esas condicionantes que uno dice, bueno, esto me orienta a, entonces sí puede ir a un EVAIS. Posteriormente, si en el EVAIS consideran que este trastorno está totalmente instaurado, lo van a referir a lo que estamos llamando los EISAM. Los EISAM son equipos interdisciplinarios de salud mental, que bien lo explicó Mauricio. El tema de salud mental no se trata solo de psiquiatría, no se trata solo de psicología, ni de ninguna de una sola disciplina. Se tiene que trabajar en conjunto. Actualmente estamos abriendo los diferentes EISAM en segundo nivel para que esté cerca de la comunidad, para evitar ese proceso de desarraigo de la persona desde donde viva hasta un hospital de tercer nivel. Y ese equipo tiene que dar un proceso de atención que estabiliza a la persona y se vuelve a referir al EVAIS para que se le siga su medicación, o en caso de que tenga una crisis más severa y que no se pudo estabilizar en el proceso con los EISAM, pues se refiere a un hospital para dar su seguimiento. Exactamente. Sí, de hecho es una modificación importante que se está haciendo en Costa Rica para la atención.
creo que esta pregunta es muy adecuada. Es que nos pregunta un oyente también si ustedes conocen Neuróticos Anónimos y si es así, le encantaría saber qué opinan ustedes de ese tipo de apoyos. Bueno, verás que yo he tenido algunos pacientes que se han visto beneficiados, ¿verdad?, por este tipo de organizaciones. Obviamente que conocemos el trabajo, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad?, que en algunos momentos ha ayudado a muchas personas y que por todo el proceso de los 12 pasos y todo esto ha beneficiado a mucha gente y mucha gente lo dice. Entonces, en el caso de Neuróticos Anónimos también he tenido algunos pacientes que se han beneficiado del proceso. Lo único que tal vez recomendaría es que si hay personas con algún tipo de trastornos, que todo lo que hemos hablado hoy, ¿verdad?, que ya podemos considerar psiquiátricos y que puedan ser tratados a nivel médico, psicoterapéutico, psicológico, busquen esa ayuda también, ¿verdad? Se ha visto que los grupos de apoyo y grupos de ayuda son funcionales, pero ¿verdad?, tenemos que ver todo este asunto como trastornos globales y que afectan a la persona en muchos aspectos. Pero vamos a ver, yo aquí, y no quiero comprometerlos en esto, pero es que realmente a mí me gusta que salga algo concreto siempre de los programas. En Alcohólicos Anónimos, ¿verdad?, digamos, también depende de la voluntad de las personas. Sí. O sea, de que la persona quiera dejar de tomar. En el caso de Neuróticos Anónimos también depende de la voluntad de la gente. Digamos, prácticamente el mito que yo intenté derribar al inicio del programa es que no era que alguien quería estar triste, por ejemplo, sino que era una condición biológica, ¿verdad?, y química. Que la persona tenga proceso de voluntad ayuda en su proceso de recuperación. Eso es importante. Hay que entender que, bien lo dijo Mauricio, en lo que es depresión hay un componente neurobiológico importante, o en otros trastornos también va a estar presente, pero que la persona tenga voluntad, eso ayuda. Lo que sí hay que entender es que no puede ser solo o verde o blanco o negro. O sea, no es que solamente o tome las pastillas o que solamente vaya a terapia o que solamente vaya a los grupos. Realmente lo que ayuda a una persona a poder solventar y recuperarse y reinsertarse a la sociedad, porque muchas veces te has afectado tanto en los diferentes ámbitos que te va separando de la sociedad en diferentes condicionantes, es el trabajo en grupo. Por supuesto, pero por ejemplo, vamos a ver, la voluntad no basta. Estoy preguntando, la voluntad no basta cuando es un tema biológico y químico. Exactamente. Porque yo me quiebro un brazo y puedo decir, vaya, ojalá, deseo que se me solde el hueso, no pasa. Claro. Eso es muy importante cuando hablamos, por ejemplo, de incapacidad. Digamos, una incapacidad de una persona que no puede estar trabajando con una depresión a cuestas. A veces las personas alrededor o a los mismos, algún profesional que pueda atender a una persona no ve, digamos, es más fácil ver a una persona que llega con una fractura y decir esta persona está incapacitada, no puede trabajar. Claro. Pero en la depresión la fractura está por dentro, no es visualizable. Entonces, estás dando un muy buen punto. Una persona puede sobrellevar la diabetes y salir de la diabetes a pura fuerza de voluntad. No, ¿verdad? Ya hay un trasfondo biológico también ahí. Claro que muchas personas podrían decir, no, pero ve a ir al grupo, ir a la iglesia. Excelente, si la persona es religiosa, la persona es espiritual, no hay problema. Claro, porque es un apoyo coadyuvante. Claro, pero tenemos que tener en cuenta de que estas son enfermedades, ¿verdad? Que hay un trastorno neurobiológico de fondo, como lo hemos dicho varias veces. Entonces, siempre es importante entender que aquí hay aspectos psicológicos en juego, que hay aspectos ambientales en juego, pero que también hay aspectos biológicos y no lo debemos dejar de lado. De lado, exactamente. Ok, perdón, en la parte utilitaria, EVAIS. Ajá. Ok. Exacto. La persona verdaderamente con una depresión, con un trastorno de ansiedad, con un trastorno de este tipo, no debemos esperar a que pase años con esta condición, sino que tenemos que llevarlo a la clínica, al EVAIS, a que sea atendido. Si las personas tienen las posibilidades y también van a un médico o atención privada, puede hacerlo a nivel de salud, ¿verdad? De todos los aspectos de salud, pero entender que la persona debe buscar ayuda a tiempo. Exactamente. Y como familiares que también, siempre cuando ve las condiciones de depresión, siempre hay alguien que va a estar cerca, sea el familiar, que sea su apoyo. A veces la familia, lamentablemente, en algunas condicionantes es más bien el causal, pero sea el amigo, sea el familiar. Cuando ve a esa persona que esté deprimida, que comience a aislarse, que comience a afectarse en diferentes ámbitos, como los ámbitos académicos, como el ámbito de trabajo, ya cuando uno ve ese proceso de afectación, uno lo nota. Entonces, ayudarle a esa persona a escucharla y que la persona consulte para, pues lógicamente, que todo el aparato permita un proceso de recuperación. Claro, yo quiero que de hoy queden dos mensajes en lo particular, de hecho paralelos a la campaña Hablemos, que es una, que por ejemplo yo tengo un amigo que le veo ese comportamiento, que veo que se está afectando en las cosas. Es muy difícil, se los confieso, que yo diga, bueno, voy a sacar
una consulta para llevarlo a medicina privada a un amigo, pero lo puedo acompañar a Levice, por eso quería dejarlo ahí. Exacto. Digamos que Levice, y el doctor lo ha señalado muy claramente hoy también, la caja tiene buenos medicamentos, el doctor Rimola también tiene buenos profesionales, tienen profesionales entrenados para esto que pueden ir subiendo de nivel, depende de la complejidad del trastorno mental. Exactamente. Y esto es importante, dependiendo si ya se da un trastorno que el médico general no pueda manejar, entonces ahí es donde también está el apoyo de los EISAM y también está la posibilidad de referencia a la parte de especialista, ¿verdad? Donde ya se necesita un tratamiento más fuerte o un acompañamiento mayor, entonces puede ser referido a psiquiatría. Y también, ¿verdad? Si en las clínicas, excelente, hay equipos donde se componga de un trabajador social o de un psicólogo, ¿verdad? Que también nos puede ir ayudando. Excelente. Recordemos que la caja tiene limitaciones, pero de una otra forma sí se está haciendo un esfuerzo importante en toda la parte de prevención y toda la parte de detección a tiempo de estos casos y de atención. Entonces, la idea es que la ayuda está ahí disponible. No necesitamos llegar a un punto de una depresión severa o crónica o de un riesgo suicida para buscar ayuda. Hay que buscar ayuda a tiempo. Okay. Y también quería dejar el mensaje de que hablemos, por Dios, hablemos. Por favor, hablemos. Y el mensaje final es que el doctor decía al inicio, me pidió permiso para usar una palabra, que era pendejadas. A mí lo que me parece es que los hombres, y particularmente por lo que hemos visto aquí, nunca decimos que necesitamos ayuda. Esa es realmente la pendejada, porque no podemos pedir ayuda. Claro. Dejémonos de pendejadas y a veces digamos, sí, no soy capaz de manejar esto, necesito la ayuda de alguien. Muchas gracias, don Ana. No, fue un placer, más bien, y un placer con todos los radioescuchas y el montón de consultas. Ha sido muy enriquecedor y para cuando necesites, con mucho gusto estamos a la orden. Gracias, don Mauricio. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y de veras estamos para servirles, ¿verdad? Sigamos hablando del tema de y muchos otros, ¿verdad? Que es necesario en salud mental. ¿Podría alguien guindarme por el comentario que voy a leer vamos a ver si es mi colega? Vamos a ver la cara porque no sé si es mi colega. No es mi colega. No era mi colega, pero Alejandra Echavarría, que dice: excelente tema, la depresión es una enfermedad, hay muchos mitos, la depresión no es falta de Dios ni falta de motivación. Sí, lo suscribo en todas sus frases. Alejandra, muchas gracias, aunque me caigan encima ahorita en redes sociales, previo, por cierto, a Semana Santa. La actualidad, sus tonos, sus contrastes, esto es Matices.